Hola, muy buenas noches. Espero que ya estén por ahí algunos. Voy a esperar que me den señita si está saliendo la transmisión, si se ve bien. Bueno, entonces vamos a esperar un instante más. ¿Qué horas son? Ya va siendo hora para atender esta cita. Em, Esta invitación que me ha hecho Fundación Mi Colmena. Ellos están ubicados en Bogotá y han creado estos espacios para que las personas que hacemos parte de la fundación y que nos hemos integrado a ella informemos, demos a conocer, impartamos como parte de nuestras experiencias. Listo, entonces hoy vamos a hablar sobre la programación del subconsciente, una mirada desde la niñez. ¿Qué quiere decir esto? Espero que ya me estén viendo, no sé. El caso, bueno, va a seguir. Entonces, hoy estamos con este tema tan importante, tan especial para mí, porque me he tomado, no sé si el trabajo, la delicadeza o el cariño de enfocarme mucho en la capacitación de las mamás, de aquellas mamás que están con sus barriguitas, están pues gestando, o las mamás que tienen bebecitos o niños hasta los 6 o 7 años. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué este interés? Bueno, yo como hipnoterapeuta me presento, soy Liliana María Posada, les hablo desde Medellín, Colombia, y vengo desde hace 3 años trabajando el tema de la hipnosis. En un programa que tuvimos hace poquito salí a explicarles qué era lo de la hipnosis y todo esto lo que embarcaba. Eh, Dentro del rango de la hipnosis está pues obviamente contemplar qué sucede en el subconsciente, en ese subconsciente que nos hace hacer estos movimientos. Listo, yo no programo mover mi mano, ni mi cabeza, ni nada de esas cosas. Esto sale natural, sale espontáneo, sale porque en mi subconsciente está la información y bueno, estas cosas son naturales. Entonces no es que yo programe como lo podemos hacer muchos de nosotros, obviamente. Mejor dicho, en general. Entonces, ¿por qué la programación del subconsciente una mirada desde la niñez? Porque es muy importante saber, o sea, me imagino que mucha gente ya lo sabe, pero hay otro tanto de personas que no lo saben y lo vamos a informar hoy. ¿Qué le pasa a ese bebecito desde que está en ese vientre de mamá y cuando cruza los 6 o 7 años de edad? ¿Cierto? Todo ese transcurrir de información, de aprendizajes. Bueno, vamos a empezar a informar que desde la gestación ese bebé empieza a recibir la información de mamá y de su ambiente. O sea, si mamá está en un ambiente tranquilo, relajado, donde se le dé buena información a ese bebé, el bebé va a tener un transcurrir súper bonito en su embarazo. Caso contrario, y se ha visto, o sea, donde el bebé o la madre tiene un ambiente hostil. Entonces, ¿qué sucede? Desde ahí empieza la programación de nuestras herencias mentales o la programación de lo que el ambiente exterior empieza en nosotros a grabarse. Entonces ahorita les explico por qué, cómo funciona eso. Pero es importante tener como esa anotación. Cuando la mamá está gestando y de pronto tiene una discusión con papá o con cualquiera, ¿cierto? No importa que sea papá o... Hola, buenas noches, José. A Carlos y Fuentes. Bueno, por acá los estoy saludando de a poquiticos, pues para que sigamos con el tema. Si quieren, al final de la charla podemos contestar las preguntas. ¿Qué les parece? De todas maneras, siguiendo pues con el tema de los bebecitos, de los que están en la pancita de mamá, a través de unos neurotransmisores que van conectados con la placenta. O sea, voy a poner el ejemplo porque a mí me encanta trabajar con ejemplos, me gusta con metáforas, porque es de la mejor manera que a veces asimilamos una información. Está mamá discutiendo con papá, ¿cierto? El papá y la mamá del bebecito. Están discutiendo. La mamá se estresa, ¿cierto?
empieza ese cerebro a segregar ese cortisol, esa sustancia química, bioquímica después del cerebro, a estresar a mamá, ¿cierto? A irritarla, a ponerla triste, angustiada, estresada. Automáticamente esa información baja a la placenta de mamá, donde está el bebecito, y ahí se contagia o recibe el receptor, el bebé, de toda esa información, ¿cierto? Entonces el bebé también se estresa, el bebé también sufre, el bebé también se siente vulnerado en ese ambiente. Entonces, bueno, transcurre este episodio y ya el bebé empezó a tener una información discordante, como una melodía, pero no melodiosa. Es como una música que tiene, que va asimilando el bebé sin tener la letra. La letra la va asumiendo él cuando esté más grandecito, cuando ya pase su edad y vaya asumiendo unos comportamientos que va vinculando con esa experiencia que vivió en la placenta durante el embarazo de mamá. Ese es un episodio y es, digamos, una situación muy posible, y pues sería innumerables casos contar eso, o también que el bebé ha sido rechazado. ¿Cómo que rechazado? Que mamá no sienta que no quiso ese bebé, que mamá sienta que ese bebé fue un fruto de una noche de pasión, o fue que se le olvidaron las cuentas y le fallaron y ya no estaba esperando ese bebé. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? El bebé puede adquirir una memoria de rechazo. Entonces, no sé si ustedes han escuchado mencionar mucho lo que se dice de las memorias o de las memorias de abandono, de rechazo, ¿cierto? Todas esas memorias se van creando desde el embarazo de mamá hasta los 6 o 7 años de edad. Entonces, han encontrado estudios que nosotros, los seres humanos ya adultos, somos el resultado de lo que fuimos en el vientre de mamá y hasta los 7 años, en un 95%. O sea, el 5% es esa voluntad mía, lo que yo quiera en este momento, pero el 95% viene marcado de esa situación que pasó conmigo cuando estaba en la placenta de mamá y cuando salí hasta los 7 años. Entonces, se escucha mucho cuando la gente dice, es que el niño graba todo, parece una esponja, él todo lo graba. Claro, él todo lo graba, porque su cerebrito está funcionando en unas ondas diferentes a nosotros. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, yo por aquí tengo esta presentación, ojalá se las pudiera haber mostrado, pero es el taller que yo estoy montando para las mamás, hablando sobre este tema. Entonces, si algunas mamitas están interesadas y quieren conocer más a fondo este taller, yo les voy a informar próximamente por mis redes sociales el día del taller para que sepan, es completamente gratuito. O sea, este taller no tiene ningún costo, inclusive me ha apoyado mucho un colega que se llama Raúl Pompeyo, que él es de Bolivia, y con él también hemos hecho este taller, y también con otro amigo que se llama Víctor Gutiérrez de la Fundación El Bien Ser de México. O sea, esa unión de fuerzas para poder ofrecer a las mamás una información oportuna que les ayude, pedagógica, porque yo cuando escuchaba este material o lo hacía, yo decía, ¿y yo por qué no supe de esta información antes? Cuando yo era mamá, cuando yo iba a tener mis hijos, cuando ellos tenían todavía la edad para ayudarles en esa programación. Entonces yo decía, no me tocó en ese tiempo, me toca en este momento ser de una divulgadora de esta información para que otras mamás cuenten con esa suerte. A ver, yo voy a leer por aquí. Fernando Pisa nos dice, en terapia regresiva se ha comprobado que el bebé trae cosas desde el vientre a la edad adulta. Claro, muy cierto. Ahora ponemos casos, bueno, ahorita ponemos casos que hemos encontrado en esos episodios, en el embarazo, y cómo se reflejan en la adultez. ¿Listo? Entonces, nosotros somos como los elefantes cuando los domestican. Yo creo que ustedes han escuchado mucho hablar sobre esas anécdotas. O sea, el elefante bebé, cuando lo van a domesticar, le ponen, lo sujetan una pata, ¿cierto? Más o menos desde los 2 meses de edad, para que él asimile y él tenga contemplado que mientras tenga esté sujeto ahí a esa cadena o a esa presión, él no se pueda mover para ninguna parte. Pero realmente esa cadena sí está sujeta a algo, entonces él no se puede mover.
Entonces resulta que el elefante ya va creciendo y ya va en 3, 4 metros de altura, pues la altura que tenga un elefante normal. Y él sigue atado a una soga o una cadena. Entonces puede que esa soga esté o no esté conectada a algo. Esa soga puede estar suelta, pero como el elefante ya asume que esa soga no lo deja mover, entonces él no se mueve, él se queda ahí. Entonces nosotros somos el reflejo de esas memorias de pequeñito. O sea, lo que hemos abordado, lo que hemos vinculado a nuestras células, a nuestras lealtades familiares de alguna manera, porque terminamos siendo muy parecidos a papá o a mamá. Entonces hay anécdotas también que muchos escucharán que dicen, camina igualito al papá o parte la carne igual que mi mamá, ¿cierto? Son situaciones que uno va adoptando y adaptando a su vida familiar. O sea, entonces ya estamos grandes, pero somos mucho el reflejo de lo que fuimos chiquitos. Listo. Entonces esta primera infancia es la determinante, es la más importante para cualquier ser humano. O sea, si en esos 6 o 7 años de edad, desde la gestación, nosotros como papás, como mamás, nos volvemos conscientes de la información que le estamos brindando a ese bebé, cómo lo estamos criando, cómo lo estamos ayudando. Ellos sí son grabadoras, ellos aprenden desde el ejemplo. O sea, tú le puedes explicar muchas cosas, pero él no va a entender porque su onda cerebral está en otro sentido. ¿Él qué hace? Él observa, él mira qué está haciendo mamá, qué está haciendo papá. Si hay, digamos, discusiones en la casa, él también va a observar esa información y va a sentir temor, va a sentir tristeza, va a sentir rabia muchas veces también, o depresión o timidez. Entonces, toda esa información es lo que nos está formando desde chiquiticos hasta grandes, ¿cierto? Obviamente, entonces vienen los casos, hablando ya pues lo que decía aquí una de las personas que nos estaba acompañando, era cuando en las consultas ya llegan personas con determinadas situaciones. Voy a poner un ejemplo. Llega una persona y me dice que él quiere solucionar porque él es muy mal genio. Yo tengo un temperamento fuerte, o sea, yo, mejor dicho, si la gente, yo pongo un horario a las 4 de la tarde y si a las 4 y 5 no han llegado, le digo de todo a la persona, me exaspero mucho, yo quiero mejorar eso porque pues uno también puede ser tolerante, ¿cierto? Pero él no había podido controlar esa información o ese temperamento. Entonces cuando fuimos a revisar de dónde venía eso, porque uno siempre en los hipnosis va y pregunta, ve y conéctate con esa información de dónde es que viene, a ver cómo la relacionas en algún momento de tu vida. Entonces dice la persona, ya me acordé, es que mi papá cuando yo tenía 5 años llegaba a acabar, mejor dicho, con la casa, le pegaba a mi mamá, era violento. Entonces yo observé eso, entonces me decía, yo no sé si es de ahí, pero la información que a mí me está llegando. Entonces hubo una programación cuando él estaba pequeñito, ¿cierto? Esa programación quedó anclada en su subconsciente. ¿Y qué hago yo como hipnoterapeuta? O puede hacerlo también un biodescodificador si de pronto también utiliza la herramienta pues a su modo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Que desvincule esa información, eso lo vimos en la charla pasada, que vaya y mire esa información, cómo sucedió, la desvincule porque ya no le pertenece. Eso era una situación familiar, un reflejo que él vio, un espejo, como lo queramos llamar. Y el niño tuvo esa información en ese caso y la adaptó para él. Pero es que él no evaluaba si estaba bien o no estaba bien hecha. Lo mismo sucede con los padres alcohólicos también. ¿Qué pasa con un padre alcohólico? Cuando el niño ve que el padre es alcohólico y él está pequeñito, él no va a juzgar si eso está bien hecho o no está bien hecho. O sea, para él está un modelo a seguir. Bien, o sea, mi papá llega borracho, hace determinadas situaciones en mi casa. ¿Y qué pasa? Voy informándome de todo eso que va llenando mi ambiente familiar. Y como los niños tienen, vamos a hablar enseguida del cerebro. Entonces, el cerebro izquierdo aún no se ha empezado a desarrollar y a madurar. Solamente el niño desde los 0, la gestación, hasta los 6 o 7 años, trabaja con su cerebro derecho, que es el creativo, ¿cierto? Que es aquel que no pone lógica,
aquel que no le pone malicia a las cosas. Para él toma las cosas de una manera diferente, calmada, tranquila. Para él eso está bien, no hay que juzgar. Entonces sucede que como tenemos ese cerebro todavía ahí inmaduro, el cerebro crítico, el evaluador, el lógico, hasta los 7 años, por eso los niños son lo que decimos todos los adultos, son una grabadora, son unas esponjas. Listo. Ay, gracias César, me alegra mucho que te guste. Ahora vamos a hablar sobre las ondas cerebrales. Listo. Entonces, cuando nosotros los seres humanos tenemos 4 ondas cerebrales o 4 tipos de ondas. Está la beta, la alfa, teta y delta. La beta es que yo estoy hablando, estoy conversando, ustedes me están poniendo atención, se inquietan por una pregunta, entonces piensan una cosa y la otra, listo. La alfa es cuando ya estamos más relajaditos, cuando ya estamos en la casa, de pronto estamos viendo televisión, nos vamos concentrando a ver una película, leer un libro, ese es el alfa. En la teta es cuando yo ya puedo entrar al cerebro de la persona y estar en hipnosis, o sea, ya la llevo a teta, que quiere decir que está en un estado hipnótico. Y delta es un estado ya de adormecimiento absoluto. Bueno, aquí hay un aporte que hace Raúl. Hasta los 7 años se forma la estructura de la personalidad de la persona que condiciona su vida de adulto en función a esas creencias, hábitos, costumbres que recibió. Esa época, sea favorable o si desfavorable, en regresión se trabaja en esas edades, desde la gestación hasta la primera infancia, que es hasta los 7 años. Excelente, Liliana, el tema de hoy. Bueno, gracias Raúl. Tú eres partícipe también de esta información, porque tenemos un proyecto para hacer con las mamitas. Bueno, después les voy a contar en otra charla, será, o por ahí en mis redes sociales les voy a contar de qué se trata. Entonces el niño, desde la gestación hasta el primer añito, está en está en estado teta, todo el tiempo. O sea, él está grabando. Después va llegando como a otras ondas cerebrales, a alfa, y así entonces ya no está tan receptivo como cuando estamos en la barriguita de la mamá, que todas esas sustancias químicas que traen esa información, el cortisol, la dopamina, ¿cierto? Todas esas sustancias, la serotonina que segregamos los seres humanos por nuestras emociones, el bebé la recibe. Listo. Aquí dice Víctor, muy interesante lo que nos estás presentando de las ondas cerebrales. Me alegra mucho que te guste. Bueno, entonces, vamos a seguir aquí con otro. Ay, disculpan pues porque yo no soy conferencista ni nada de eso, pues así de alta gama. Yo es mi humilde opinión. Aquí les estoy compartiendo una información que me parece relevante y muy importante para que la tengamos en cuenta. Las mamás, las que quieran ser mamás o los que quieran ser pues mamás y papás, porque es una información o una decisión de dos. Es una gran responsabilidad. Háganse de cuenta que ustedes tienen en sus manos una obra de arte, que ustedes pueden, si quieren o no, tener un ser humano saludable, con buenos hábitos también, ¿cierto? Que uno diga es buena gente, ¿cierto? Y que no esté de pronto marcado por esas heridas que llamamos, las heridas del abandono, del rechazo, ¿cierto? De la ira, muchas cosas que nos limitan en la vida de adulto. Entonces, esos son algunos de los programas que encontramos nosotros como hipnoterapeutas o los psicólogos, los psiquiatras, en las personas que van a consulta, ¿cierto? Entonces, lo que yo de grande voy por una situación que asumía que era de adulto, no, fue que yo terminé con mi novio. Entonces mi novio no me presta atención, yo siento que yo para él no valgo nada y siento que el mundo está en contra mío, ¿cierto? O sea, no, es que yo no soy exitoso, yo no soy capaz de desenvolverme bien en una entrevista, yo, empiezan los yoes como a hacer esa culpabilización, ¿cierto? De lo que somos, y pensamos que es que el mundo nos está trayendo toda esa información y está en contra, no, es que yo soy más de malas, a mí no me sale nada, bueno, todo lo que hemos hablado. Pero resulta que si vamos a revisar ahí a ese punto, a esa edad, como dice Raúl, desde los 7 para abajo, se va a encontrar toda esa información.
esas heridas de abandono, de rechazo, de ira, de inseguridad, entre otras son muchas heridas, pero esas son las que comúnmente por ahí escuchamos, ¿cierto? Mucha gente dice, ah, sí, ese seguramente tiene una herida de abandono, entonces por eso es así, o una herida de rechazo, por eso es como ensimismado, por allá no se guarda, no sale a flote con nadie, o las personas que son muy ensimismadas también en las oficinas, o en los colegios, o los niños que sufren de bullying, tienen de pronto muy marcado esas heridas de rechazo, y por eso en la casa a veces no les prestamos atención, ¿cierto? Creemos, no, que eso es una pelea con los niños, que a eso se le pasa, no. Hay que prestar atención a esas situaciones también, porque no sabemos detrás de eso qué puede estar sucediendo. Hacernos presente en el colegio, preguntar a la profesora cómo es el comportamiento del bebé, cómo es en su descanso, qué presenta, qué hace, si se relaciona o no se relaciona con los demás niños. Entonces hay que enfocarnos mucho como en esa información de lo que realmente los bebés o los niños nos están mostrando. Entonces ya saben, vamos a hacer una retroalimentación. Ya sabemos que hasta desde la barriguita, desde la placenta, hasta los 7 años somos una grabadora y absorbemos todo lo que esté en nuestro medio ambiente. En el vientre, nuestro medio ambiente es lo que le pase a mamá, ¿cierto? Y la mamá es también lo que le pase con su pareja, o si vive sola, o si vive también con sus padres o con otros hijos o lo que sea. Entonces, si es un ambiente hostil, el niño va a recibir esa información hostil, seguro que sí. Y ya después de que sale de la barriguita, hasta los 7 años aproximadamente, sigue en ese aprendizaje, ¿cierto? En esa memoria constante de enlazar en su subconsciente esos programas tediosos y aburridor muchas veces, que nos frustran, ¿cierto? En nuestras relaciones humanas, como lo dijimos ahorita, en nuestro trabajo. Entonces hay que prestar valiosa atención en eso, o sea, tomémonos el tiempo. A ver qué dicen por aquí. Muy buen mensaje, Liliana, gracias. Lo haces de maravilla, ese Víctor. Que muy interesante. Ya leí el comentario de... Bueno, vamos a seguir como con la información. Entonces, el territorio del subconsciente, digo yo, esa cajita, esa maquinaria que está ahí, esa máquina perfecta, esa máquina, mejor dicho, que ningún computador, pues, y valga la pena decirlo, porque eso lo dice mucha gente, no es que nada asemeja al cerebro humano, y es verdad. Entonces, tener la capacidad, cualquier persona que pueda ingresar a ese subconsciente, pues con la preparación y con el dominio de su tarea y con la información necesaria, accesar a ese subconsciente, ir a buscar esa información, rastrearla, qué sucede, por qué sucede, el por qué. Entonces la persona lo hace consciente. Por ahí una frase muy bonita de Carl Gustav Jung, pues, ¿cierto? Que todos lo conocemos. Y él decía, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, lo llamarás destino, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Entonces yo me peleo contra el mundo porque el mundo es el que me está trayendo todas esas peleas para yo peleármelas, pues, y yo desgastarme. Revísese si es que de pronto en su niñez tuvo una situación de la que estamos hablando en este momento. Algo le está resonando por ahí. Hay un ejemplo también muy importante como para poner, es cuando tú tienes una herida, ¿cierto? Cuando tienes una herida, te cortas o algo. Esa herida está ahí sanando poquito a poco, pero cuando te la tocas con algo, con un objeto o por accidente, esa herida se puede abrir. Eso es lo mismo que sucede con las heridas emocionales. Cuando, digamos que yo siento que yo no soy celosa, ¿cierto? Un ejemplo. Siento que no tengo problemas de inseguridad, no. Pues yo en ese aspecto me dicen, no, yo súper bien, yo soy de las más seguras de este mundo. Pero resulta que viene ese maestro o esa persona que me va a enseñar que yo tenía que haber sanado esa herida de inseguridad. Entonces me repela, me hace las situaciones y yo exploto y me vuelvo celosa, me vuelvo a perseguir al tipo, a revisar el celular y todas esas cosas. Y dice, no, es que esa mujer es más celosa. No, revise que de pronto esa información la trae de chiquita. Tiene una memoria de inseguridad por allá que le fue instaurada.
Entonces, si usted quiere vivir en armonía, si usted quiere tener en su vida un desempeño mejor en todos los aspectos, ya sea en la universidad, ya sea en su casa, que es tan importante, y cuando alguien le dice, es que usted es mi mal genio, usted tal cosa, de pronto, la verdad hasta duele, ¿cierto? Como dicen por ahí, es que no, yo de pronto tengo un rayón de esos que pudiéramos decir como, algo me tengo que hacer revisar, porque esto no es gratuito. Créame que no es gratuito, o sea, volvemos a repetir, muchas de las cosas que nos pasan desde los 7 años para atrás, desde la gestación inclusive o la fecundación, porque también es importante, desde ese tiempo nosotros conservamos o traemos a nuestro presente el 95% de lo que son nuestras acciones, inseguridad, esto es lo que hemos hablado en este momentico. Bueno, aquí dice, muy buen mensaje, Pedro lo está viendo, muchas gracias Pedro, qué tan rico que estén por aquí, Jorge Ruiz, Fernando, Andrea, Fernando Pisa, ya había leído el mensaje de él. Ok, no sé qué mensajes quieran o que quieran poner o anotar. Sería muy importante si ustedes se identifican con alguna de esta información. Entonces, bueno, parece que no hay preguntas por ahora. Me pueden decir, Liliana, ¿qué podemos hacer entonces con los niños? O sea, ¿en qué podemos nosotros abordar una educación diferente como papás? Porque yo creo que en este tiempo de cuarentena, como decían unos memes por ahí, pobrecitos los papás en este momento, ¿cómo estarán? Y los profesores diciendo, allá les está tocando lo que nosotros por acá nos toca, ¿cierto? De alguna manera. Entonces, nosotros en la casa podemos hacer mucho. Primero, revisar nuestro comportamiento. Recordemos que los niños son los observadores y les estamos dando ejemplo. Cuando tú has visto, muchas personas están con un bebecito y con el celular en la mano, ¿cierto? Entonces, a mí no me importa el niño, me importa más este celular y los mensajes que me están poniendo en este momento. El niño está reclamando atención. Bueno, aquí dice Eli, si se fue producto de un embarazo no planeado y todo lo que se recibió a través del embarazo nos afecta en la actualidad. En los marcos, esto lo podemos tratar a través de la hipnosis. Sí, yo digo que todas estas conductas son tratables a través de la hipnosis. No quiere decir que todo lo que se trate a través de la hipnosis sea sanado, porque también hay procesos que tenemos que seguir nosotros como seres humanos, ¿cierto? Yo lo había dicho alguna vez, o sea, si es tu proceso, o sea, la hipnosis es una herramienta valiosa, pero no es la varita mágica para yo decir, listo, entonces tengo esta memoria de rechazo y venga, me pongo en hipnosis para aliviarme. No, puede que yo deba pasar por esa información, por lo que sea, o sea, pueden haber otros factores que eso es tema también como de otra charla, para hablar como de otras cositas, pero en el momento ese proceso te toca llevarlo, porque muchas veces en las terapias la gente siente que sí, se trabajó mucho como su tema emocional y lo que sea, pero siguió incidiendo en eso. Por ejemplo, alguien que venía con sobrepeso, de chiquita tuvo problemas de alimentación o algo así, y resulta que en la terapia no sanó, siguió tomando Coca-Cola, siguió tomando o demandándose en la alimentación, no se cuidaba de ella, pero era más como un amor propio, ni siquiera es como el desorden alimenticio, sino es como el amor propio. Ok. Como padres conscientes de que hemos hecho algún tipo de efecto negativo a nuestros hijos, lo podemos corregir. Como padres conscientes. Bueno. Sí, o sea, lo importante es uno crear conciencia. O sea, ya revisarse en la casa. Ay, yo que me pongo a pelear con mi esposo delante de los niños, yo que le digo de todo. Ahora, por ejemplo, los casos también que se ven mucho de los niños que son trofeos. Les voy a explicar. ¿Qué quiere decir? Resulta que hay un bebecito y hay una pareja separada y la mamá quedó con el niño en custodia, ¿cierto? Entonces por ley le dicen, no, puedes ver el niño cada 8 días o cada 15 días. Pero entonces si la mamá está en discordia con ese papá y por X o Y motivo, por hacerle dar rabia, no te voy a dejar llevar el niño este fin de semana, que por qué no te lo vas a dejar llevar, porque no quiero. Entonces el niño se siente en esa posición
¿cierto? O sea, pierdo mi identidad. No sé si soy de aquí, si soy de este lado, si es que lo que hace papá no está bien hecho, ¿cierto? O sea, ¿qué pasa conmigo? Y el niño se estresa. Entonces, he ahí grande, viene también esa información, ¿cierto? De rechazo muchas veces, o de inseguridad en ese caso, porque el niño puede adquirir mucha inseguridad. Entonces son muchas anotaciones ahí, o sea, hay que revisar los casos como de cada quien. Pero sí, ustedes de allá revísense, a ver, como padres que a mí me ha tocado con este ejercicio, no se imaginan la evaluación interna que me hago, porque si yo quiero ayudar a alguien con este proyecto tan bonito para el taller de mamás y todo esto, me tengo que sanar yo de alguna manera o tengo que revisarme como mamá, ponerme toda esta literatura que yo he hecho en el taller y reflexionarme, ay sí, ojalá yo hubiera tenido esta información cuando estaba pues teniendo a mis hijos. Y fue muy duro. ¿Por qué? Esa es otra cosa. Los niños los dejamos en manos de las empleadas domésticas, ¿cierto? Y nosotros nos vamos a trabajar. Lo digo por conocimiento porque yo también viví esa experiencia. Entonces me tocaba trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde, la empleada doméstica en la casa, escuchando música, los vallenatos y todas las cosas pues por allá. Ella no está preparada para criar hijos, ella está es para cuidar una casa o cuidar un hijo, pero dele de comer, limpio o algo, pero ese tiempo que pasa en la casa con ella es un tiempo perdido muchas veces, aunque hay nanas o señoras que cuidan a los niños con mucho cariño y van más allá de lo que les dicen, ¿cierto? O se ponen a leer un cuento, les ayudan como con muchas cosas didácticas. Y resulta que hay veces que es todo lo contrario, o le pegan a los bebés, o los maltratan, también los pueden traumatizar, si no te comes la comida te va a pasar esto, ¿cierto? Como toda esa información, entonces no sé si pueden revisar qué está pasando entre su empleada y la crianza de ese bebé, sería muy bueno, porque se puede llevar unas sorpresas. Como hay gente que uno valora mucho y de verdad que dice, ay no, es que como ella jamás, pues me cuida la niña o el niño con mucho cariño. Entonces, ¿qué otras cosas se pueden hacer también con los niños? Se llama la hipnopedia. Hipnopedia quiere decir el aprendizaje a través del sueño. Entonces, el niño se acostó a dormir, ¿cierto? O el bebé del niño o la niña, hasta los 7 años, inclusive si quieren después también lo pueden seguir haciendo y están en esa recepción, pero no tan marcada como están los niños menores de 7 años. Entonces, el niño se acostó y tú vas a los 15 minutos, más o menos, que ya sientas que el niño ya haya entrado en esa onda cerebral que necesitamos que esté, es delta o esté en la onda teta, y él va a empezar a observar, a absorber esa información. Por ejemplo, yo le puedo decir, yo te quiero mucho, eres lo más hermoso del mundo, vales la pena o eres lo más maravilloso, todos esos mensajes positivos. En el colegio tendrás muy buenas relaciones con las personas, te relacionarás con amor, serás un entusiasta. Todos esos mensajes se los puedes decir al niño. Hay mucha información en internet, tú buscas hipnopedia y ahí aparece la información de cómo hacerlo. Es tomarnos como 5 o 10 minuticos de nuestro tiempo ya para antes de que el niño ya o después de que el niño se acueste y tomarnos ese tiempo porque hace parte de mi labor, hace parte de mi responsabilidad como mamá y papá. Y si hay una herramienta que la puedo usar, ¿por qué no la uso? ¿Cierto? Está ahí esa información, hagamos uso de ella. Te amas a ti mismo y te respetas, por eso cuidas de ti, muchos mensajes, o sea, puedo ir a internet, hacer una lista, entonces cojo el papel, mi amor, te amo mucho, te quiero, y los niños tengan muy presente, y todo el mundo, porque si a mí me dicen de buena manera las cosas, yo recibo, soy receptiva con la información, pero así me dicen las cosas, mi amor, te quiero mucho, tal como recitado, no, esa no es la misma frecuencia. Entonces es tener como muy presente eso, el tono con que dicen las cosas a los niños, porque es delicado, o sea, la frecuencia, ellos asumen más la frecuencia que la palabra en sí, lo que se le queda grabado en su cerebrito es esa frecuencia.
y obviamente el mensaje como tal, pero entonces hay que revisarnos un poquito, de verdad. Entonces, a ver, bueno, acá no hay más preguntas. ¿Qué más les voy a decir entonces en este taller tan bonito? Este taller de madres gestantes y madres hasta los 7 años se va a hacer aproximadamente en 15 días. Yo les estaré informando, es completamente gratuito. Es un taller vivencial. La idea es que podamos acompañar a esas mamitas y decirles qué podemos hacer más por esos bebés, cómo podemos contribuir a esa crianza, cómo podemos contribuir a estar formando grandes personas, ¿cierto? Porque es bonito ver un niño bien criado, que digan, ay, pues se le nota el amor, se le nota el cariño. El efecto Mozart, también yo quería hablar de eso. El efecto Mozart es cuando en la pancita de la mamá le ponen musiquita clásica al bebé. Esas ondas son calmadas, son tranquilas, tienen una buena vibración y para él el niño le va a servir mucho. Le lees cuentos también y le vas hablando también en la barriguita cosas importantes, bonitas, de lo que va a hacer en la vida, de lo que se puede encontrar y de qué manera lo puede solucionar, ¿cierto? Que cuenta contigo, que es un niño anhelado, que es un niño esperado. Hay veces también nos encontramos con personas que de pronto querían una niña y nació fue un niño, entonces también hay que validar esa información porque él va a sentir el rechazo también de alguna manera. No olviden seguir a mi fundación Mi Colmena para que estén al tanto de la programación. Aquí les voy a decir pues como unas anotacioncitas muy importantes para que sigan a la fundación. El día de mañana a las 3 de la tarde se va a realizar la premiación del concurso de fotografía que se llama COVID-19 in-house, algo así. Entonces también se meten a la página de Mi Colmena, Fundación Mi Colmena, y ahí en los álbumes pueden también votar ustedes por las foticos que les guste. Entonces es una campaña muy bonita que ha venido haciendo la fundación. Y mañana a las 9 de la noche también Eli y Andrés, que son los fundadores y los pioneros de esta fundación Mi Colmena, nos van a contar de qué se trata la fundación, cuál es el apoyo que le podemos dar a través de estos espacios. Y bueno, yo les quedo muy agradecida. No sé si quieran preguntarme alguna cosa. Gracias a él y gracias a Andrés, gracias a todos por haberme acompañado en este momentico. Y gracias, entonces nos vemos pronto. Bueno, qué pena que aquí hay otra preguntita. En una regresión, ¿cuánto tiempo atrás se puede volver? Bueno, hablando de regresiones, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, a mí se me perdió este lapicero, ¿cierto? A Liliana se le perdió este lapicero y estamos en el 2020. Y resulta que este lapicero se me perdió en junio del año pasado, ¿cierto? Entonces, si yo necesito ir a buscar algo, llamándose vidas pasadas o regresiones, entonces yo le digo, ve y busca el lapicero. Él no se me va a ir a otra vida o a enero o a diciembre del año pasado, él se me va a junio. No tiene necesidad de irse un tiempo más atrás. Entonces eso no es determinante, o sea, puede que se vaya a un año 800, a la prehistoria, o cuando era un caníbal, o cuando era un prehistórico, o cuando era de la Edad Media, cuando era lo que sea. Entonces no hay una consistencia. Si lo que yo voy a buscar como tal, si ese lapicero se me perdió a mí cuando yo estaba en una época egipcia, entonces puede que yo me vaya hasta allá a buscar ese lapicero. El lapicero, estoy hablando de una metáfora, listo. Pues cualquier problema o algo, una fobia, ¿cierto? Que tenga la persona, una situación por resolver. Entonces yo le digo, ve y busca de dónde es que viene esa situación y resulta que me dice, mira, siento que estoy, no sé, en un campamento, veo gente muy extraña, yo nunca había visto este lugar, o sea, no lo hago familiar, estoy vestida de esa manera, pero yo no soy mujer, sino que soy hombre. Qué raro, me siento con el cuerpo de hombre. Entonces, eso es, mejor dicho, como una información que es relevante en el momento que uno quiera hacer la consulta. Aquí dice Raúl, la conciencia
de ser padres debe ser siempre difundido como lo haces. Gracias, Liliana. Sí, yo creo que es como también una labor escolar, o sea, de las personas que tienen el abordaje en la educación de los niños hasta los 7 años, saber que el niño está en ese aprendizaje total de una forma diferente, no como las escuelas, como nos han enseñado toda la vida. Entonces hay que actualizarnos y yo creo que todo lo que está pasando en este momento nos ha servido mucho para reevaluar la educación realmente en los niños. Podemos saber cuántas vidas pasadas tenemos. Bueno, hay algo así que se llama los registros akáshicos, ¿cierto? Eso es una herramienta también que se utiliza. Ahí se puede decir, has vivido 70 vidas, 800 vidas. La verdad es que no sabría decirte con la hipnoterapia, yo nunca he preguntado eso, porque yo solamente voy y busco lo que realmente el paciente vino a sanar, porque hay cosas que se hacen por curiosidad y eso está rico, porque esa adrenalina de yo saber si venía de la época de Jesús o si yo también pertenecía al barco de Cristóbal Colón o bueno, una cantidad de cosas. Entonces, si resulta que yo voy a buscar esa información y tú perteneciste a una época determinada, ahí va a salir. Entonces sale la información y dice, ay Liliana, ve tan extraño, mira, me veo con un, digamos, como una ropa de la Segunda Guerra Mundial, un ejemplo. Estoy en Alemania, me siento como si fuera un nazi, estoy con uniforme, tal cosa, y puede que tú hayas sido nazi, ¿cierto? Eso lo tenemos pues que evaluar, es determinado para cada persona, lo que uno le quiera pues como buscar esa información para sanar, porque ese es el, digamos, es la primicia, digamos, el enfoque que tenemos los hipnoterapeutas es sanar. Muchas veces por curiosidad la gente le dice a uno, ay, yo quiero irme a otra vida pasada para saber yo qué fui. Entonces yo pregunto, ¿pero tú qué quieres sanar? Y le dice, ah, no, es que ve, yo me siento que me da miedo las alturas, ¿cierto? Yo tengo mucho miedo a las alturas, inocentes. Yo, bueno, venga, miremos y hacemos el ejercicio. Resulta que sí, por allá estaba en una montaña, se cayó. Resulta que me puede relatar, yo le puedo preguntar el año, me dice, sí, yo siento que es el año 1500 o 1800 o no sé qué. Entonces toda esa información le llega a la persona. Yo solamente soy una operadora de información en ese momento. Todas las vidas pasadas influyen en lo que somos, sí. Hay muchos rasgos, no sé si todas, porque habría que determinar cuántas vidas has tenido y si todas esas vidas que has vivido están acá presentes en tu vida actual. Digamos, resulta que en este momento tú quieres sanar una fobia a los ratones, te da mucho susto los ratones. Y cuando buscas esa información, pues que te vayas, inclusive, o esta vida cuando estabas chiquito, que alguien por maldad pequeñito te haya dado dar susto con los ratoncitos y de ahí cogiste el miedo de los ratones. O puedes decir que es que yo era marinero por allá y entonces en el momento que se iba a hundir el barco, los ratones, es verdad, los ratones son los primeros que salen, se salen a flote y como salieron un poco de ratones se quedó impactado con esa situación, esa visualización de lo que alcanzó a percibir ahí. Entonces puede que eso ha sido un acontecimiento que le esté afectando esta vida actual, pero seguro también muchas cosas es de lo que pasó, ya lo habíamos hablado, desde la gestación hasta los 7 años. Entonces primero uno hace ese abordaje, pregunta cómo fue tu niñez, durante la terapia se hace un trabajo también del árbol para mirar cómo es esa información ahí que nos sale, qué información nos vislumbra el paciente o nos reconoce. Dice, es que mi papá fue un padre ausente, nunca lo vi, él viajaba todo el tiempo, entonces yo estaba con mi mamá y creó ese vacío, ¿cierto? Toda esa información. Listo, a ver qué más preguntas hay por acá. La conciencia de ser padre debe ser siempre difundido como lo haces. Ah, bueno, sí, ya está. Listo. Bueno, muchas gracias de nuevo. No olviden por favor apoyar a Fundación Mi Colmena, el programa que ellos están adelantando del concurso de fotografía. Mañana a 3 de la tarde tendremos jurados de Italia, de Colombia. Y mañana a las 9 de la noche, también por este canal, van a estar Eli y Andrés.
Es posible despedirnos de alguien que ha fallecido. Ah, bueno, sigamos conversando. ¿Es posible despedirnos de alguien que ha fallecido y no pudimos? Sí, es posible. Sí, yo te voy a hablar desde mi experiencia, ¿cierto? Aquí es sin ánimo de entrar en discusiones con nadie, con sus religiones y sus cosas. Yo te hablo desde mi experiencia, de lo que a mí me ha tocado manejar. Puede que otra persona lo maneje diferente y diga, pues, ¿cómo se le ocurre decir esas cosas? Estoy hablando desde mi preparación, yo me preparé como hipnoterapeuta y te voy a contar casos así. Resulta que se murió la mamá en un accidente o el papá, ¿cierto? Y tú no alcanzaste a despedirte porque no estaba enfermo, postrado en una cama, sino que fue un evento fortuito. Es posible, entonces llegamos a un punto en la hipnosis, nosotros, y le puedo decir, busca a tu papá o siente que tu papá llega. Si es permitido por el universo, por el Espíritu Santo, por Dios, por lo que sea, lo que tú estés, digamos, que creas, ¿cierto? Porque yo no puedo entrar en esas discusiones tampoco dogmáticas. Si tú no crees en ángeles y nada, yo no te puedo decir, ve, vas a ver el ángel Rafael o Gabriel. No, yo no puedo decir eso porque es que sería en contravía de tus principios o tu aprendizaje, de lo que tú crees o no crees. Pero si tú me dices, Liliana, es que yo quiero saber si me puedo comunicar con mi mamá o con mi abuelo o mi abuela por X o Y motivo. Sí, ha habido muchos casos de muchos compañeros, a mí también, donde la persona se presenta y siente que llegó. Entonces yo le puedo preguntar cómo es a tu mamá. Ay, la veo tan linda, la veo con la cara relajada, la veo con un semblante diferente, ella está bien, ella está tranquila. Y hay una comunicación fluida entre mamá e hija o con el ser querido que tú quieras conectarte. Entonces yo le puedo decir, pregúntale que si está tranquila ya, si está bien. Y la persona hace el silencio, como si, sí, obviamente le está preguntando por allá. Y me dice, ah, sí, que ella está muy bien, que ella está muy tranquila. Entonces se empieza a ver como esa información tan valiosa y que la gente dice, no, la vi. A mí me pasó con una chica que ella quería mucho al papá y el papá se murió cuando tenía como 10 añitos y ya tiene como 25 30, pero ella, su ídolo era el papá, porque el papá era el amoroso, el querido, el consentido, la mamá era la rígida, o sea, ese contrapeso fue muy, muy duro para ella. Y cuando yo establecí esa comunicación con papá y ella se echó a llorar ahí mismo, me dice, aquí está, lo veo acá, y siente, o sea, digamos que es un imaginario, porque yo no puedo dar validez de esa información, solamente lo que me está relatando la persona. Entonces siente esas emociones, siente que papá está cerca, hace ese encuentro tan maravilloso con él. Y se despiden o hablan, hasta le aconsejan, le deja ese mal genio o deja tal cosa, ponle cuidado a tu hijo, porque tenía un niño chiquitico como 10 años. Entonces, bueno, un poco de cosas que se presentan ahí. Listo, entonces yo creo que con esa respuesta quedó súper bien contestada. Muchísimas gracias otra vez. Esperemos si en otra ocasión hablamos de anécdotas de la hipnosis, qué se puede encontrar, cómo son las sanaciones, cuándo hay sanaciones o cuándo no. Pues todas esas cosas son muy bonitas y la verdad que vale la pena saber de esa terapia, porque si hay algo que tiene de hermoso las terapias de hipnosis es la capacidad de ir a ese encuentro con lo que hay que sanar. Repito, si hay que sanar. Si es parte de tu proceso, el universo dirá o Dios dirá, no puedes sanar porque eso hace parte de su recorrido, hace parte de su proceso. Ay, tan lindo, Carlos, gracias, bueno, gracias. Esa es la idea, ¿no? De todas maneras, muchas gracias, Carlos, por el mensajito que me pones tan hermoso. Dice, Liliana, muchas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. No, esos son conocimientos y experiencias. Muchas gracias a ustedes por haberme tenido todo este rato acá y a los que me acompañaron durante todo este proceso. Un abracito, nos seguimos pues en contacto. Cualquier cosa por mis redes sociales me pueden encontrar como lilitoposada.hipnoterapias en Facebook. Y en el Instagram estoy como lilianaposada.hipnoterapeuta. ¿Listo? Por acá nos vemos y por allá también. Un abracito, feliz noche y gracias.